Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Nuevamente, gracias por seguir esta transmisión, este podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción, /Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Y nos encontramos aquí en el foro de STRM Noticias, donde se hace toda esta gama de programación de lunes a viernes, en donde mi compañero Eduardo Eleuterio está muy activo y presente en cada uno de esos espacios. Algo de eso. Vaya, compañeros, muy buenos días, tardes, noches. Como secretario de prensa, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, muchas gracias otra vez por la invitación. Compañeros, muy buenos días, tardes, noches. Ojalá se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y pues... Sí, y el día de hoy tenemos un programa muy particular y que sigue o es continuación del podcast anterior. Comentábamos en el podcast pasado algunos temas pues que estamos tratando aquí en la organización. Tenemos la revisión salarial, tenemos la revisión del programa de productividad, tenemos la revisión de mis compañeros de Tech Marketing. Entonces hay bastante trabajo que se está desarrollando aquí en la organización, y adicional a ello, pues también estamos comentando los temas que se están gestando y que están impactando a la clase trabajadora a nivel nacional, como el tema de las 40 horas, en donde comentamos también en el programa anterior que estuvo nuestro compañero Francisco Hernández Juárez en el foro, en el Monterrey. Segundo o tercer foro en Guadalajara. Ah, sí, perdón, sí, tienes razón, Guadalajara. Perdóname. Se van a enojar mis compañeros. Compañeros, una disculpa. De repente es demasiada la información. Allá en Guadalajara, y donde fue muy claro el compañero Francisco Hernández Juárez, así como en la plenaria de la UNT, que se tuvo hace 2 semanas, que mencionó que esta reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas tiene que ser inmediata para las y los trabajadores, no de manera paulatina o como dicen los empresarios, mejor no o sí, pero con ciertas condiciones, ¿no? Sí, entonces, el compañero Francisco Hernández Juárez habló por la clase trabajadora y fue muy claro en ello. También se está tocando otro tema, o se tocó otro tema, que es el tema del Infonavit. Sí. De esta reforma que al parecer da pie a que los invasores de estos predios que las y los trabajadores han pagado por años y que en su momento se tuvieron que ir y que llegaron otras personas a adueñarse de ellos, pues ya hay una ley que está amparando este tipo de actividad y es importante también comentarlo. Y al finalizar el podcast anterior comentábamos de la prueba piloto a la reforma de trabajadoras y trabajadores por aplicación. Así es. Que inició el día de ayer. Sí, el día 1 de julio. Y por eso tenemos a mis compañeras y mis compañeros invitados de lujo, representantes de trabajadoras y trabajadores por aplicación, mis compañeros de CIRAP. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, mira, un gusto y pues agradecerles que nos hayan brindado el espacio para poder platicarles un poquito más de lo que vivimos día a día, ¿no? De la situación que se está dando con esta reforma. ¿Te pudieras presentar? Claro que sí, mi nombre es Diomara Carrasco para servirles. Perfecto, compañero. Pues buenas tardes, mi nombre es Sergio Collac. Queremos nosotros hacer algo diferente, decir que somos los representantes, pues creo que todavía nos falta mucho, nos falta muchísimo, porque sí hemos hecho una labor de 8 años en mi persona, trabajando con varios líderes, y pues digo, al final del día hay que mencionarlo, que se ha hecho el trabajo al grado de que pues, las propuestas, las mesas de trabajo que hemos llevado a cabo con la Secretaría de Gobierno, pues en su momento pues han dado fruto, ¿no? Pero sí, definitivamente pues pretendemos ser representantes para que, precisamente para poder que nos escuchen y defender que seamos realmente trabajadores, ¿no? Que nosotros vivimos el problema día a día y pues a veces no somos escuchados, ¿no? Ahorita actualmente, ¿cómo los consideran las empresas que están trabajando? Porque como socios, o sea, para que sepan mis compañeros, amigas, familiares, ¿cómo están laborando ustedes? ¿Y en qué están laborando? ¿En qué aplicación o qué es lo que desempeñan ustedes? Ok, te platico un poquito. Pues hasta el día 30 éramos socios de las compañías, ¿no? De estas grandes compañías, y ya a partir del día 1 con esta prueba piloto, pues se pretende que
que lleguemos a ser trabajadores, ¿no? A través de que ellos nos están pidiendo que para poder darnos el servicio de estas prestaciones del IMSS y lo que con ello conlleva toda su cartera, ellos lo que nos requieren es que por lo menos lleguemos al salario mínimo durante un mes, que estamos hablando aproximadamente de 8,000 y pico de pesos, ¿no? Entonces sí pasamos de un día a otro en un esquema totalmente diferente. Okay. ¿Y qué es lo que hace esta reforma? Pues crear mucha incertidumbre, desconfianza y miedo, porque hay muchas partes que no son claras para nosotros como trabajadores. Quien estableció y hizo la ley, pues sí, se ve muy padre, ¿no? Y la lees y dices, ay, qué bonito, es un trabajo de muy buena calidad comparado pues con los otros trabajos que se han llevado en la parte de Latinoamérica. Sin embargo, de ahí aterrizarlo en nuestra ciudad y en nuestras condiciones, pues es un reto muy grande. Y de ahí, aún así, cuadrarlo con todo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Cuadrar la situación del Infonavit con estas reformas, cuadrar la situación de las 40 horas también con nosotros, cuadrar todo esto aunado a, pues es muy un trabajo titánico y muy complicado que sí requiere de las tres partes, ¿no? Tanto de gobierno, nosotros y las aplicaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y aprovechando este comentario, digo, ahorita nos das un pequeño contexto de cuál es el presente ahí pues el presente ya después de esta aplicación del día 1 de julio de la reforma, pero ¿qué los llevó a gestar este tipo de organización? Porque al final del día ustedes traen un contexto muy amplio que a lo mejor podemos leer varias notas, hace un momento lo platicábamos, podemos leer varias notas, podemos tener varias información acerca de conocidos, de lo que intuimos que puede pasar, pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué los motivó a organizarse de esta manera, a llevar a cabo esta lucha? Porque evidentemente es algo que es digno de aplaudirse porque todos y todas somos aquí trabajadores. Todos somos esa clase trabajadora. ¿A ustedes qué los motivó y cuál era la situación en la que se encontraba para poder organizarse? Y justamente a lo mejor puede ser un término que puede resultar pues a lo mejor sin mucho peso, pero que sean catalogados socios, a que ahorita sean catalogados trabajadores, pues evidentemente llevó mucha lucha de fondo. O sea, no es un logro menor. O sea, es algo que se tiene que resaltar. ¿Qué los llevó? ¿Cómo se empezaron a organizar en este tipo de situación? Oye, y seguramente como socios se llevaban gran porcentaje de acciones. las acciones, ¿no? Claro. De estas empresas. Ajá. Perfecto. Pues bueno, de principio es lo que estamos hablando. Yo creo que cuando se inició las plataformas aquí en la Ciudad de México, pues era un buen negocio, ¿no? Al grado de cómo era el servicio, ¿no? Y cómo cambió radicalmente precisamente por la competencia. Entonces al principio pues era abrir la puerta, nos obligaron, ¿no? Porque no debería de obligarnos a decir los buenos días, ¿no? Pero nos obligaron a decir buenos días, bien vestidos, el agua, abrir la puerta. Entonces pues era magnífico, conllevó a que había muchos problemas, era irregular, tenían muchos problemas con los taxistas, con compañeros del gremio, ¿no? Pues en este caso yo hablo más de conductores que de repartidores, ¿no? Porque pues, es a lo que me dedico. Pero al final del día empezó muy bien porque al grado de que compañeros tenían sus financiamientos de carros de 6 años, pues los pagaron en año y medio, ¿no? Okay. Pero todo fue un proceso, ¿no? Que esa ganancia, ¿qué es lo que conllevaba a pagar, ¿no? Pues era que no te dejaban trabajar, que te discriminaban, o sea, tránsito, todo eso, pues, fue mermando lo que era, definitivamente poder trabajar bien las aplicaciones. Entonces, pues, de ahí llega la otra empresa y, pues, sí lo decimos bien claro, ¿no? Pues fue lo que llegó, decimos una palabra, prostituir nuestro trabajo, ¿no? Porque en ese momento fue que se bajaron precios, empezaron a bajar la calidad de los servicios, empezaron a meter unidades que no deberían de estar, ¿no? Sí. Pero bueno, al final del día somos un número más para ellos. Entonces el problema empezó de ahí, bajas tarifas, cuentas bloqueadas injustificadamente. ¿Cuentas bloqueadas de quién? O sea, ¿de ustedes como conductores o del
del que estaba pidiendo el servicio. Pues mira, definitivamente cuando se habla de cuentas bloqueadas, Ajá. hay muchas inconsistencias en eso, ¿no? Nosotros llegamos a defender un padrón de gente ante las aplicaciones, Ok. pero ahí también nos dimos cuenta que pues tampoco obrábamos bien, ¿no? Pero definitivamente el bloqueo viene que si un usuario te dice, te acoso por, te reporto por acoso sexual, Ujú. inmediatamente tú quedas bloqueado. Okay. Entonces no había como lo que peleábamos en la ley, el derecho de réplica. Ya. Ellos nada más te decían estás bloqueado, mandabas el mensaje y te decían, no, pues no está, no hay cómo ayudarte y hazle como quieras, porque no había más. Te acercabas a las plataformas, a las oficinas, y es lo que te decían. Hubo un caso que tuvimos nosotros aquí con nuestros compañeros en grupos que nos hemos organizado, que sí habló muy bien su trayectoria, sus mensajes. Uh-huh. Traemos nosotros ahí un historial de reportes. Okay. Entonces sí lo cuestionaron mucho, pero es el único que creo que reactivaron, ¿no? Porque ahí traíamos muchos casos y precisamente la réplica, ¿no? De no saber por qué te bloquean. Claro. Ellos se manejaban con un término que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Por términos y condiciones. Okay. Pero entendamos también que cuando pues ingresas a esta plataforma te avientan tus 50 hojas de términos y condiciones, ¿no? Y como buenos mexicanos, desgraciadamente, no los leemos. ¿Qué es lo que hacemos en general? No los leemos y decimos aceptar. Pero ¿y qué de todos esos términos y condiciones realmente nos estaban afectando, ¿no? Y entonces es de ahí el querer organizarnos y querer ser escuchados, porque comenzaron a haber pues muchas anomalías conforme empezó a darse el trabajo, ¿no? Empezamos con las primeras, o sea, el sistema de las plataformas que te llegaban a la ubicación como eran pues Waze, y ellas no estaban bien actualizadas. Claro. Entonces de pronto ibas en un viaje y te decía vuelta a la derecha y era sentido contrario, ¿no? Sí. La cartografía aún no estaba bien ubicada. Sí. Trabajabas con unos celulares que ellos te proporcionaban, que era pues la marca esta cara de la manzana, ¿no? Okay. Y en ese tiempo se calentaba, o sea, llevabas encendiéndolo, tú no podías apagar tu teléfono porque te indicaba y tenías que seguir la ruta. Después de 30, 40 minutos el teléfono se calentaba y se apagaba. Y entonces, ¿cómo terminabas el viaje? Uh-huh. ¿Cómo te pagaban? Claro. ¿No? ¿Cómo sabías si era en efectivo o en tarjeta? En tarjeta. Ajá. Claro. Después empezamos a ver que nos empezaban a llevar ya a zonas, pues esto empieza a incrementar, ven que es un negocio y pues la delincuencia también empieza a especializarse y a implementar sus propias estrategias para poder pues hacer su trabajo de ellos. Uh-huh. Okay. Entonces empezamos con mucho robo, ¿no? Empezamos con viajes que eran mentira, o sea que tú llegabas y no existía tal y nada más era para que llegaras al punto y pues te estuvieran esperando para que los asaltaran, ¿no? O a veces era en contubernio con el mismo cliente. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, ahí? O sea, si te llegaban a asaltar o quitar la unidad, porque muchos de los casos... entiendo y ustedes corríjanme, había veces que alguno era dueño del coche o lo sacaba por financiamiento en alguna agencia, porque inclusive las agencias se adaptaron. Había financiamiento específicamente para trabajadores de aplicación, uh-huh. Específicamente Uber, ¿no? Para que señalemos hashtag Uber para que llegue este video para quienes busquen Uber. Y los mismos que hacían esa contratación, ese financiamiento, los dueños, son los conductores, ¿no? Esa es una parte. Los otros eran a los que les rentaban el vehículo. O sea, yo como dueño del vehículo, te lo rento a ti y tú lo vas a estar trabajando. Tú me vas a dar cierta parte de la comisión, o no sé cómo se maneje ahí. Por una cuenta. La verdad lo desconozco, a ver si nos pueden comentar en eso, pero ¿qué pasa si te lo roban? Te roban tu coche, se hace cargo Uber, paga el seguro, qué tan flexible o no es, por las mismas condiciones que se está trabajando, cuando chocan, o cuando hay algún... Pues ya hablando de palabras mayores, cuando se sube a alguien más y un tema complicado como
las garantías de que pues, de seguridad personal, un asalto, hablamos hasta de violación. Sí. Creo que ahí es uno de los puntos bien importantes que por qué nos organizamos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar esto de las aplicaciones, nos organizamos en grupos de, pues nada más de seguridad, que le llamamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Tratar de hacerlo preventivo, porque en su inicio, pues ya pusieron hashtag Uber, pues sería la primera plataforma, ¿no? Que te mandaba el servicio, no te decía no a dónde ibas, no te decía, nada más te caía el servicio y tú vas como borreguito a donde te mandaron. Entonces desde ahí no, pues no teníamos seguridad, ¿no? Pero pues era lo que había y lo que trabajamos. Entonces ese es uno de los puntos claves que también queremos o decirle a Gobernación, ¿no? La seguridad o por qué nos organizamos, ¿no? Por parte de la seguridad. Porque pues digo, hablando de robos, pues a mí me sucedió, ¿no? No vamos a poner nombres, pero fue otra aplicación, muy buena aplicación, daba efectivo y tarjeta, pero definitivamente por querer ganar más nos pasa esto, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas fue lo que nos llevaron a la organización. Uh-huh. Ajá. Debemos recordar un punto bien importante, que la materia de trabajo, es decir, lo que nosotros utilizamos para trabajar, llámele como le quieras llamar, eres tú, en este caso nosotros como conductores somos los responsables de poner ese instrumento de trabajo. Yo tengo que poner mi vehículo, yo tengo que poner mi celular, yo tengo que ponerle los datos a mi teléfono. Y entonces desde ahí, ¿qué es lo que me estás proporcionando tú? ¿No? Únicamente tu plataforma. Y llegamos a algo que hoy está muy de moda y que pues lo venimos a descubrir con esto, sus famosos algoritmos. Uh-huh. ¿Cómo es que funciona esta situación en realidad, ¿no? Y de ahí pues se deriva que al día de hoy Uber no se hace responsable si a ti te roban el vehículo. Uber no se hace responsable si tú pierdes o te dan un balazo o te hieren. Exacto. No hay nada por parte de ellos. La cobertura y los instrumentos de seguridad que tú tengas corren por tu propia cuenta. Es decir, desde el gasto del seguro del vehículo hasta todo lo que muchos le ponemos, ¿no? Que si la cámara, que si el chip, que si el antiasalto, que si todo lo que más, porque pues es tu patrimonio y es tu fuente de trabajo. Claro. Entonces, de ahí derivan otra serie de situaciones en donde los impuestos fue lo primero que nos brincó, ¿no? Uh-huh. Yo te hacía un viaje de 50 pesos y pues resulta que nada más me quedan 25. Pero de esos 25, pues yo tengo que poner gasolina, llantas, pagar la mensualidad del carro. O sea, es mi ganancia. Entonces estamos hablando que es alrededor promedio de la mitad o 3/4 partes a veces, ¿no? Okay. Entonces de ahí fue que empezamos con tarifas injustas, que empezamos a ir a zonas de mucho riesgo, uh-huh. que los seguros empezaron a incrementar muchísimo. Sí, claro, un seguro de plataforma, en aquellos años estamos hablando de hace 6, 7 años, te costaba hasta 30,000 pesos tu seguro para que te amparara como plataforma. Entonces esto vino demeritando pues todas esas partes que lejos de ya ser un negocio, como al principio no lo pintaron, pues ya venía como que arrastrando muchas inconsistencias, ¿no? Un negocio, o sea, de ser tu propio jefe, ¿no? Un negocio de ser pues, socio. De ser socio, ¿no? Accionista. Porque es algo que también hemos comentado en estos espacios. Esta forma de cómo nos quieren vender estas nuevas modalidades de trabajo, el que pues vas a ser parte de esta empresa, eres socio, uh-huh. Tú vas a ser tu propio jefe, con eso vas a emprender. Uh-huh. Tus propios tiempos, que es otra cuestión. Tú vas a tener tus propios tiempos, que es otra forma de decir, vas a ser tu propio esclavo, ¿no? Pues obviamente, y no solamente con ustedes en el ramo que desempeñan, sino ha sido una cascada de esta información y que más le está llegando a las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Los egresados terminamos de estudiar y estamos en busca de empleo y traemos esta idea porque el mismo sistema nos está vendiendo esta idea. Nos acostumbramos a consumir este tipo de situaciones. Exacto, y dejamos de lado
primero que no nos vemos como trabajadoras y trabajadores, nosotros mismos. Es correcto. ¿No? Exacto. No, nos vemos como Dueños. Nos da de propio pena decir, jefe. sí, nos da Es pena mi decir, amor, oye, o pues sea, yo soy un exacto, trabajador. exacto. Soy socio. Sí, da Eso pena. impacta. O sea, mentalmente, eso es algo que nos crea, pues, como que muchas expectativas. Sí, ¿Estamos claro. de acuerdo? Claro. No es lo mismo llegar y ser un trabajador a que yo te diga vas a ser socio. Sí, porque al final del día, a pesar de que todas y todos somos trabajadores, pues pareciera que nos están vendiendo un producto simplemente para trabajarles, Sí. Exacto. ¿no? Sí, sí. Y en función de eso, me nace una duda, digo, ya regresando, ahorita nos explicaban mucho de cuáles fueron los motivos por los cuales decidieron organizarse, que de verdad, insisto, es una situación que debemos de aplaudir porque es importante que nos, como trabajadoras y trabajadores nos estemos organizando. Actualmente en la regulación que comenzó el 1 de julio, ¿existe algo sobre justamente que ustedes sean dueños o que seamos dueños de los vehículos? ¿Qué va a pasar en ese tipo de situaciones? ¿Qué va a pasar con los celulares? Porque desafortunadamente, pues también la delincuencia, las condiciones del país, pues pueden pasar varias cosas, ¿no? Y la organización ha sido consecuencia de ese tipo de situaciones que se han venido pasando. ¿Actualmente en la regulación existe algo al respecto? No. Se tocan de manera muy ambigua, ¿no? No hay algo como que te diga cómo vamos a quedar. O sea, esa es una parte de las lagunas o de las situaciones que no tenemos determinadas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a, qué vamos a hacer al respecto? Porque entonces, ok, y ahora yo soy tu trabajador, ajá, pero ¿y qué hay de que yo te estoy poniendo la materia de trabajo? Es Claro. decir, yo estoy poniendo mi auto, estoy poniendo mi celular, estoy poniendo yo pagando mis propios datos. Entonces, pues, ¿qué va a haber de la otra parte? Son todavía de los puntos claves, ¿no? De algunos puntos que no son claros y que nosotros vemos como que pues seguimos ahí volando en el limbo porque no ha habido quien le ponga el famoso cascabel al gato para este tipo de Sí, claro. situaciones. Y referente a ese tema, creo que el impacto en los ingresos, ¿no? Ahorita sí hay ya unas propuestas que se han vertido para varios compañeros que querían que se promoviera al 100%, ¿no? Pero ese 100% ¿qué tanto nos afecta? Como salario. Exacto, como un salario. Hablando de que si somos socios o trabajadores, pues bueno, creo que ahorita no sé si sea un logro o no, que ya el primer chico que haya hecho su primer viaje y que ya sea reconocido como trabajador, porque todo este tiempo pues sí éramos trabajadores o éramos socios conductores, pero pues de antemano pues no teníamos ningún beneficio ni de socio ni de conductor. Definitivamente la falta de claridad, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de los algoritmos. Creo Sí. que ahí sería algo importante vertirlo, de que las aplicaciones, creo que en la reforma sí se estipula que Deben hacernos que conocer. nos deben hacer el conocimiento de cómo funciona, ¿no? Hasta sanciones que tienen que haber. Pero como es una prueba piloto y se están enfocando ahorita en el seguro social, y nos enfocamos en esto del SAT, creo que todavía falta tener mesas de trabajo para empezar a ver cómo funcionan, porque es otro de las cosas que también estamos en la incertidumbre, ¿no? Cómo van a implementar la ley. Claro. Porque lo hicieron con compañeros que fuimos conductores en su momento, porque yo defendí a los conductores, ¿no? Ajá. Pero ya estando la reforma que la hicieron en general, Sí. pues no volteamos a ver a los repartidores. Los repartidores hicieron su labor, Claro. pero definitivamente no es igual. Todos, o sea, y hablando de que son repartidores, o sea, ¿cómo vas a catalogar a un repartidor que reparte Sí. caminando? Ya lo pusieron, ya está. Ok. Pero creo que no voltearon a ver eso desde el principio, ¿no? Hacer una clasificación. Exacto. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Conducir en el vehículo, pues te hace, las condiciones a lo mejor te hacen llegar más fácil a ese salario mínimo. Pero pensemos en los compañeros repartidores, los que andan a pie, los que andan en bici, Sí. y de verdad, o sea, es comprobable lo que ellos generan en un día, ¿no? Estamos hablando de que en promedio, con lluvia o sin lluvia, el que de verdad tiene la necesidad y sale a trabajar, que llegan con nosotros y nos enseñan que hicieron 300 pesos y dicen, fue un día muy bueno, ¿no? Y sinceramente uno voltea y dice, o sea,
te saliste ¿Es en todo serio? el día por tus 350 pesos y vienes tan contento. Claro. Sí. Y ahí viene otra situación, ¿no? Veamos el grosor de cuántos jóvenes que han egresado, que están recién salidos de la escuela, O que de lo están que estudiando ustedes hablaban, todavía. o que están estudiando, utilizaban esto como un mecanismo de ayuda, ¿no? Sí. Y los estamos, pues, perjudicando, ¿no? Porque, pues, difícilmente yo creo que todas esas personas van a ser beneficiadas Claro. por la parte del seguro social, ¿no? El que tengan estas prestaciones de toda la cartera del seguro social, ¿no? Hablemos del Infonavit, del el seguro como tal, ¿no? Sí, Que también protección es social. pues, es muy complicado y ambiguo porque realmente ¿qué sistema de seguro social tenemos? Sí, o sí, sea, realmente estamos peleando por eso. Sí, sí, sí. Condiciones hay para que en verdad se pudiera dar otro tipo, ¿no? Que a lo mejor nosotros aportáramos igual que ahorita, ¿no? Pero que fuera otro tipo, otra calidad diferente de servicio el que nos brindaran. Ok. Sin embargo, pues es parte del gobierno, de estos puntos que ellos vienen arrastrando de una cartera de trabajo que presentaron desde la administración anterior, que tienen que darse cumplimiento y que por el hecho de darle cumplimiento se le está dando premura y no se le está dando la seriedad o la importancia que en verdad amerita. Sí, igual, y de ese comentario a mí me nacen 3 preguntas. No, una, mencionaban de los compañeros que son repartidores y que pues van de a pie, bicicleta y demás. Mencionaban la edad de los compañeros que participan en estas plataformas y el tema del seguro. Entonces, en esos temas van las preguntas. La primera, los compañeros trabajadores, ¿de qué plataformas están organizados con ustedes? 2, ¿tienen un promedio de edad más o menos de los compañeros trabajadores que están justamente en la organización? Y 3, bueno, si gustan la tercera, porque viene un poquito más compleja. No, pues igual, también me tiene que voy ser con un todo. cuestionario. Sí, me doy ¿Me cuenta. puedes repetir la primera? ¿Desde cómo me llamo? Sí, ¿me repites tu nombre, por favor? ¿Me repites tu nombre? Igual con esas 2, y ya desahogando esas 2, Claro que pues sí. igual. Insisto, más o menos, o qué plataformas son las que los compañeros están organizados con ustedes. Y 2, el promedio de edad más o menos que tienen. Ok, sobre las plataformas, creo que ahorita son las 3 más importantes. Ahorita hablemos de #Uber, Didi, y bueno, entre ellas pues son repartidores y conductores. De ahí sería Rapid. Ok. Y otra, se me estaba pasando que es de conductores, es InDrive. Esas serían las plataformas que por ahorita son las más mayor conocidas. Ok. De ahí te podría hablar de intentos de salir otras plataformas, pero pues no han podido. Serían las mayores esas 4. Ok. Y sobre la edad hay una brecha, ¿no? Ok. Podríamos catalogar, por ejemplo, y crear una división, nosotros que venimos estudiando como este proceso, como se ha venido dando. La mayoría de nuestros repartidores son o gente muy joven, es decir, que oscila de los 18 a los 25, 26 años, que aún no tienen una responsabilidad mayor. Entendamos por responsabilidad mayor el hecho de que a lo mejor son solteros, ¿no? De que dejaron la escuela por algún tiempo, este tipo de situaciones que se dan, ¿no? Y de ahí vienen la cartera siguiente, que serían como de los 26 a los 40 y tantos años, ¿no? 50, que sería como el grueso de los conductores. Ok. Aquellas personas que ya han tenido como experiencia previa laboralmente, y que ya tienen una responsabilidad, es decir, tienen que llevar un sustento a su casa. Bueno, a lo mejor los repartidores también, porque es parte de la ayuda pero sin embargo como un compromiso más fuerte todavía o de gastos mayores, serían en este caso en ese rango. Y de ahí viene la siguiente etapa, que hay muchas personas también de la tercera edad que están repartiendo. Y si me preguntas, ¿y cómo reparten? A pie. La mayoría de la gente de la tercera edad, tristemente, son repartidores a pie. Sí, y digo, pues evidentemente nos das una estadística muy, muy fría sobre lo que está pasando y justamente por eso los motivos de la organización. Y la última pregunta, por eso la dejé al último, porque iba a estar un poquito compleja.
el tema del seguro. Sí. ¿A qué institución están o se afiliaron o los están afiliando la regulación? Y ¿tienen algún tipo o si llega a pasar algún accidente que está catalogado como un accidente de trabajo? Porque al final del día tendríamos que entrar también en ese tema. ¿Qué se cataloga como un riesgo de trabajo? ¿No? Sí, pues que definitivamente ahí todavía está la falta de claridad. Tuvimos una reunión que fue la última reunión con la Secretaría del Trabajo, y algo que sí me llamó la atención, como el secretario del Seguro Social sí comentó, ¿no? Posiblemente. Y ahí fue donde dices, ¿cómo que posiblemente? ¿A qué me refiero? Es hablando de los pensionados. Muchas preguntas sobre gente de la tercera edad o gente que ya está pensionada. Definitivamente, cómo la falta de información o de dar estos datos estaba en el aire, cómo iba a funcionar, ¿no? Ahorita ya lo hicieron, tuvimos la reunión y nos aclararon que lo único que va a pasar con los que ya están con sus pensiones es aumentarla. Y quiero suponer que ya esté el documento donde lo avala, porque si no, ahí sería otro tema de que nosotros vamos a luchar, porque ellos ya nos aseguraron que sí, ya no les va a pasar nada. Entonces, nosotros en nuestra agrupación tenemos una buena amiga que trabajó y sigue trabajando y está pensionada por enfermedad terminal. Okay. Ella no es revictimizar, pero sí ver que existen muchos casos que se quedaron fuera. Claro. Ella tiene cáncer terminal y pretende dejarle a sus hijos en edad de que están estudiantes de universidad, pues un mejor patrimonio. Es por ello que se avienta a comprar un vehículo. Y al comprar el vehículo, pues ella ya tenía esta enfermedad. Recordemos que hubo cambios a la ley y ella se entera que si a ella le llega a pasar algo, su deuda no queda extinta, la deuda de su vehículo, sino le van a pasar a sus hijos. Imagínense que ella lo que pretendía era hacer algo mejor y pues como que no fue la decisión más adecuada. Ella ya está pensionada y ahorita pues está en esto de conductora por esa situación, ¿no? Y pues como que no le dio correctamente. Si me permiten, me gustaría compartirles los puntos que nosotros visualizamos que aún no son claros, que son puntos que debemos de, ya la ley está, pero debemos implementar los reglamentos para que todo esto sea visto, ¿no? Acabas de mencionar dos, uno que sería que cómo va a ser considerado un accidente de trabajo, ¿no? O desde dónde, desde el tiempo de conexión, o sea, hay mucha inconsistencia ahí, que yo en lo personal todavía no me imagino cómo podría hacerles un planteamiento de cómo podríamos determinarlo. La otra es cómo vamos a quedar con el instrumento de trabajo que bien les decía, ¿no? Es mi vehículo, es mi seguro, yo lo pago. O sea, sí hay una aplicación que te dice y ellos te lo mencionan, ¿no? Para que nosotros nos hagamos responsables, recuerden que esa responsabilidad tiene muchas delimitantes. Tienes que estar asegurado con fulano. Por principio de cuentas, ¿no? No puedes elegir otro más porque entonces desde ese momento estarías decantado con lo del seguro, ¿vale? En un accidente automovilístico, por ejemplo, ¿no? La otra es los alcances que va a tener esta seguridad social, ¿no? O sea, sí, aquí lo que se plantea en la reforma es que va a ser a mes terminado, es decir, yo este mes alcancé la cuota, sí llegué al salario mínimo, hice los 8,000 y fracción de pesos y pues estoy asegurado. Pero y el mes siguiente, por ejemplo, se ha dejado de fuera también a la mujer, ¿no? Una mujer que esté embarazada y que al siguiente mes por XY razón ya no cumple la cuota y ya está desprotegida porque ya no tiene seguro al siguiente mes, ¿no? Ahorita hubo reglamentos, o en esta reglamentación que compartía Sergio, de decir cómo lo van a hacer, ¿no? Tú en una empresa particular sabes que tienes, posterior a que has sido despedido o rescindido tu contrato, tienes determinado número de meses. Y aquí es a mes, o sí o no. ¿Y cómo podrías determinar eso? Pudo ser que fue un accidente, que, no sé, ¿no? Que chocó. Y ya no alcanzó el salario mínimo, ¿ya lo dejaste fuera?
claro. Ahí Los dándole un protegiste. punto a favor, yo creo que a veces sí nosotros como conductores o repartidores o como gente que trabajamos, si no nos informamos, creo que a veces también siempre nada más llegar a la mesa y es que me hicieron, y es que, o sea, no, ahorita también dándole un punto a favor a lo que se supone que ya quedó escrito, Ujú. es que las plataformas deben de, si un compañero no le llega al salario mínimo en ese mes, pues las plataformas están comprometidas a pagar ese salario. Deberían de a completar ese salario en ese mes que va en curso. Ok. Entonces se supone, ¿y por qué lo digo se supone? Porque Porque no es lo que sabemos ellos cómo nos va. virtieron. Claro. Si ya están los documentos, pues los queremos ver, ¿no? Claro. Queremos ya estar con la certeza de que no nos va a afectar lo de las pensiones, con la certeza de que sí se va a respetar eso que nos virtieron de decir, te accidentas y yo te cubro, ¿me entienden? Sí. Entonces esa es la falta de información que a veces nosotros como conductores o no nos acercamos, pero si también uno de los puntos, la deficiencia del gobierno, de cómo informa, ¿no? Y me queda claro que ahorita muchos de nosotros compañeros, que también los aplaudo, a compañeros que crean contenido, pero al final del día es la mala información. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos que sí se informan y son gente que trabaja con gente que ha estado en las mesas de trabajo. Okay. Entonces hay otros que nada más porque salió el anuncio o porque fulano dijo, pues empiezan a hacer la mala informar. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente también hace un momento les preguntaba antes de salir aquí en la transmisión, justamente este tema de la infodemia, ¿no? Yo ahorita aquí a los compañeros les hacía el comentario que pues hemos venido comentando justamente este tipo de situaciones en algunos espacios que tenemos aquí dentro de la organización. En todos. Siempre es su comercial, por eso lo señalé. Lo tenemos que hacer así. Porque pues es importante la organización que tengamos como trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, desafortunadamente padecemos de esta infodemia, ¿no? De esta mala información que se pueda generar. Y si no somos críticos en este tipo de situaciones, pues ahí es en donde se genera la incertidumbre, la duda, o a lo mejor se complica las acciones que podamos tomar. Y hace un momento yo les preguntaba lo siguiente. Derivado de varias notas que hemos compartido en todos los programas, como bien dice el compañero Braulio, derivado de eso, en algunas notas yo leía que esto no tenía que regularse porque se veía como un ingreso extra. Y eso se leía en varios periódicos de distribución nacional. Entonces, pues eso para ahí ya empieza a jugar en contra de la organización que se está buscando. Además, en los mismos periódicos, en algunos, se mencionaba que los amedrentaban o los trataban de asustar, de persuadir, de que no se organizaran, ¿no? Les llegaban mensajes y demás. Entonces, por un lado, como bien lo decía el compañero Sergio, por un lado, pues a lo mejor la desinformación que se genera a través de los mismos medios, y por otro lado, a lo mejor por parte ya de los empresarios y demás, de estas plataformas, el desborde de información para tratar de persuadirlos de tomar una decisión que evidentemente en poco y nada ayudaba a nosotros como trabajadores y trabajadores. Al grado de decir, no sé si llegaron a ver, que si esto se regulaba, las plataformas se iban del país. Sí. Sí, por supuesto. Y entonces, ¿entiendes ese impacto que es para nosotros el hecho de que te quedes sin trabajo de un día para otro? Sí, claro. Cuando la mayoría de la gente, pues, tiene gastos, ¿no? Ya tienes comprometidos esos ingresos y que te enteres que porque lo van a regular, o sea, dices, ¿cómo, no? ¿Y dónde va a quedar toda esa gente? Sí. Porque aparte, si checamos números, es una matrícula bien grande de personas, muchísimas, millones de personas que están utilizando estas nuevas formas de empleo. Y no estamos dejando atrás a mucha gente más. Nos estamos enfocando a conductores y repartidores. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de los chicos que fueron los últimos en acercarse, ¿no? Los de Amazon, los de Walmart, ¿no? Aquellas personas que hacen su trabajo a través, no sé el nombre específico, pero las vendedoras por catálogo, o sea, hay una brecha que aún no hemos dimensionado. Sí, son temas que cuando se dijo es una reforma laboral a las aplicaciones, entonces definitivamente es un mundo ahí en general. Sí, y justamente fue parte de la discusión, y lo comentábamos también antes de salir al aire,
que se comentó en la Conferencia Internacional del Trabajo, porque se tocó este tema. Obviamente se habló del tema de los algoritmos, cómo medían la productividad, cómo ese algoritmo pues tenía los datos de ustedes sin saber cómo se gestionaban esos datos realmente, y es algo que ustedes tienen que saber. Y toda la gama de trabajadoras y trabajadores que existe, como ya lo mencionaron. Entonces, creo, y para tener muy claro y ponerlo como en una tablita, por así decirlo. Primero, creo que es importante saber que somos trabajadoras y trabajadores, ¿no? O sea, ya el discurso de socio, de que nos quisieron vender, fue algo que en su momento quizá fue atractivo, pero tenemos que reconocernos como trabajadoras y trabajadores. Para eso, para ser trabajadoras y trabajadores, debemos de tener pues condiciones laborales idóneas, buenas condiciones, no estar en la precarización laboral como ciertos sectores hay todavía aquí en el país. Y que uno de ellos de precarización laboral desafortunadamente son ustedes, porque están entrando a un nuevo esquema en donde hay incertidumbre, no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos qué es lo que está regulado, no sabemos qué es lo que abarca, y creo que tenemos que hacer un análisis de esta reforma y se tienen que hacer mesas de discusión para contribuir a fortalecer esta reforma en beneficio de las y los trabajadores, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los puntos que ustedes ven de coincidencia como trabajadoras y trabajadores organizados a esta reforma? ¿Y cuáles son los que se tienen que analizar independientemente de los que ya se comentaron de manera muy específica? ¿Cuáles serían? Pues los de coincidencia que van a tener acceso a esta cartera del seguro, ¿no? Que si bien es cierto, tiene muchas vicisitudes, por ejemplo, con la parte del reparto de utilidades, con la parte del accidente de trabajo, sí, cuestiones claro. De ese tipo, como ya lo habíamos comentado, pero que sí, aunque sea un sistema del IMSS, pues hay gente que ni siquiera eso tiene. Y que ante una situación, pues es necesario para él o para su familia, claro. Que vamos a tener el beneficio de ello, ¿no? Para los hijos, para los esposos, hasta para los padres en algunos casos, Entonces yo creo que eso sería un punto a favor, ¿no? El punto al favor también de conseguir una vivienda, tal vez, pero pues vamos ahí a la otra parte, ¿no? A la parte oscura y negra de pues fuera de la ciudad, en qué condiciones están y todo lo que hemos venido viendo de esta otra parte también, ¿no? Claro. Entonces, esos serían yo creo que los puntos más importantes, y de la recaudación, que esa recaudación fiscal que ellos van a hacer del número de agremiados que van a ingresar en este momento va a impactar en muchos otros aspectos y que con ello podemos vernos beneficiados en algunas otras cosas, porque todas estas estrategias que el gobierno, estos trabajos que está realizando el gobierno, sí van a impactar o van enlazadas unas con otras para impactar a un círculo muy grande. Okay. Y entonces en algún momento de ese círculo podemos vernos beneficiados a lo mejor en más cosas. Perfecto. Pero real, ahorita que nosotros lo tengamos, no lo tenemos claro. Y otra de las cosas ahorita que no sé si sea bueno o malo, ¿no? La preocupación de cuando nuestra señora presidenta hizo que no nos iban a cobrar más, era un porcentaje, pero definitivamente es llegando a un punto de ganancias. Algo que sí nos dijo la Secretaría fue que poner un tope, ¿no? Del salario mínimo, y ya va a quedar tal cual, sería quedó en 80,000 pesos al mes, las ganancias que hacemos, ¿no? Y creo que hay muchísimos temas que todavía se nos pasaron, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si no somos socios no éramos socios ni trabajadores, pero el gobierno sí nos hizo un régimen fiscal que nos cambió y nos obligó a tener un régimen fiscal. ¿Y cómo estaban catalogados en ese régimen antes fiscal? Éramos así, éramos por parte, ¿cómo decía no recuerdo ahorita el nombre preciso con el que estábamos, pero de hecho se nos obligó, o sea, no es si querías cambiarte de régimen,
que eso es algo que es ilegal. Ajá. Sí. Y sin embargo se nos obligó a cambiarnos al régimen que ellos quisieron. Antes te dabas de alta por Sí, sueldos y salarios. Sueldos y parece. salarios era, y luego de ahí cambiamos a... Ahorita el que nos dieron es el 625 ingresos por plataformas Ajá, por digitales. trabajos ajá. Pero fue una creación, ¿no? Sí, fue una creación. Fue la modificación Claro. en donde nos engarzaron y nos metieron a la cazuela todos. Sí, sí, sí. Ok, a ver, esa parte son las coincidencias que se pudieran tener con sus bemoles, con revisarlo, con exacto. tener mayor certeza. ¿Qué es lo que necesitamos colocar adicional a esta ley? Pues yo creo que la Fundamental. reglamentación, por ejemplo, eso, cómo vamos a quedar con lo que es en la parte de seguridad social, los alcances que va a tener, ¿no? Desde lo que platicábamos, cómo van Beneficios. a catalogar el accidente de trabajo, cómo van a quedar la cuestión de las incapacidades, por Sí, por ejemplo, supuesto. porque a lo mejor este mes generó, no sé, no le fue muy bien y pudo alcanzar y hacer 10,000, 12,000 pesos. Pero O derivado simplemente de un accidente de trabajo. es Sí. correcto, entonces ¿cómo te lo van a pagar todo eso, no? Eso sería por un lado. Por otro lado sería, pues sí, el definir como que esta parte, ya somos trabajadores, defíneme mi perfil de puesto, ¿no? O sea, Sí. empecemos por claro, categorizar, claro. ajá, por clasificar y decirme cuáles son mis alcances, cuáles son mis obligaciones y cuáles van a ser mis beneficios de una forma clara. Ujú. Perfecto. Desde instrumentos de trabajo como son pues básicos, ¿no? De decir, el perfil de puesto para un conductor es... Y que lo ideal saber. es que la empresa te proporcione todas esas herramientas para desempeñar tu trabajo y no que el mismo trabajador se compre o adquiera sus herramientas para poder dar el servicio correspondiente. Y si así fuera, Ujú. o sea, que así quedáramos, ¿cómo vamos a quedar en una cuestión monetaria? Claro. Porque entonces yo te estoy ofreciendo el material de trabajo, ¿tú cuánto me vas a dar a cambio de Sí, eso? claro. Sí. Algo que sí les quiero comentar y hacer hincapié es que a partir del día de ayer que se implementó, compartíamos, ¿no?, nuestras primeras impresiones de ser ahora trabajadores. Y sí notamos algo, que las tarifas vinieron a menos. Y esto, Ok. no sé, o sea, no es alarmista, pero sí preocupa, ¿estás de acuerdo? Sí, No sé si sí, sea sí. una estrategia por parte de las aplicaciones de decir, se los dijimos, que si seguían con su alboroto, Claro, pues. nos íbamos y les iba a ir mal, ¿no? Sí. O qué revuelo tiene esta situación. Sí, ahí también hay que analizar diferentes aristas, en el sentido de la estrategia que hacen las aplicaciones o los dueños de estas grandes empresas por diferentes países dependiendo de lo que se está generando. Ya comentábamos el tema de que está realizando Chile, el tema que está realizando Colombia, hoy por hoy también, y México. Entonces puede ser una estrategia, justamente como bien mencionas, de desanimar a las trabajadoras y trabajadores a decir, no, pues ¿para qué se organizan? ¿Para qué están buscando ser trabajadoras y trabajadores si les va a ir mal? ¿No? Exacto. Y la otra es que con lo que está proponiendo el gobierno, gracias a la organización que se ha hecho por parte de las trabajadoras y trabajadores por aplicación, se tiene que analizar de manera integral para cubrir todas las necesidades y a todos los sectores de trabajadoras y trabajadores. En ese sentido, ya para ir cerrando este podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción / Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores, ustedes están organizados como trabajadoras y trabajadores. Formaron ya un sindicato. ¿Qué sindicato es? Tienen un reconocimiento por parte del gobierno como sindicato. ¿En qué momento estamos como trabajadoras y trabajadores por aplicación organizados? Creo que el primer punto, ¿no? Lo dijeron las secretarías. Ahorita, pues, creo que no hay ningún sindicato. Ok. ¿Por qué? Porque no había la relación de obrero-patrón. Uh-huh. Pero definitivamente sí ha habido registros, hay verdaderos registros
donde podemos decir que CIRA es uno de ellos. Okay. Estamos defendiendo contra los que pretenden o dicen, yo soy sindicato. Pues no es cierto. No hay sindicatos, ¿no? Uh-huh. Que puede haber registros, sí, y que quieran involucrarse sindicatos que ya están constituidos, pero aclarando, no son del gremio. Okay. Definitivamente hay personas que navegan que sí ya están constituidas, pero pues no, definitivamente. Estamos nosotros promoviendo CIRAPS y con eso un movimiento que se añade a CIRAPS. Que se añade, ¿no?, a CIRAPS. En esta intención de sumar y agremiar a todos, ¿no? Que sería ahora una nueva, pues, parte de trabajo del mismo CIRA que vendría siendo SICORA. Y si me lo permiten, a mí sí me gustaría ocupar el espacio para solicitarle a nuestras autoridades, al gobierno, pues que nos garanticen que los sindicatos sean auténticos y democráticos. Ajá. Eso sería lo principal, y solicitarle que no tenga injerencia el gobierno. Uh-huh. Que sí seamos escuchados los que verdaderamente seamos nosotros somos, trabajadores, ¿no? trabajadoras. Que sí se compruebe que sean trabajadores, porque mucha gente se ha sumado y se ha subido a este barco desde los intereses personales antes que ver la necesidad propia de todo lo que vivimos día a día, ¿no? Y personajes como pues hemos tenido la oportunidad de verlos, ¿no? Y eso no está padre, de verdad que si ellos pretenden hacer este cambio, empiecen por esas pequeñas cosas. Claro. Uh-huh, que de verdad se cercioren de esto. Claro, y lo comentábamos en el podcast anterior y al finalizar, este tema primero de la libre sindicalización Uh-huh. y de la modificación a la reforma laboral que se hizo, que justamente se trata de garantizar que las y los trabajadores elijan a sus representantes. Exacto. De manera democrática, a través del voto libre, universal, directo y secreto. Así es. Pero que se deje hacer como tiene que ser, como bien lo comenta mi compañera, de manera democrática. Me preocupa que para tener o no a lo mejor algún registro como posible sindicato, uh-huh, deba de estar involucrado en el gobierno o estar totalmente en coincidencia con el gobierno. Alineado uh-huh. con el gobierno. Y eso no quiere decir que estamos en contra del gobierno. Estoy de acuerdo. Tenemos coincidencias, por eso aquí lo reiteramos en varias ocasiones, hay coincidencias a esta prueba piloto de reforma para trabajadoras y trabajadores por aplicación, pero también tenemos las preocupaciones en donde hay mucha ambigüedad y no tenemos claridad y que necesitamos analizar y poner sobre la mesa a través de una mesa de diálogo, en donde estén pues los representantes de las aplicaciones, uh-huh, en donde estén los representantes de las y los trabajadores, en donde esté el gobierno. Y obviamente los diferentes mecanismos del gobierno, como es la seguridad social, ¿no?, el tema de la vivienda, etcétera. Entonces, creo que es la oportunidad, primero, y resumiría de la siguiente forma para darte la palabra, Lalo, uh-huh, es, primero nos tenemos que ver todas y todos como trabajadoras y trabajadores. Tenemos la oportunidad y la libertad de organizarnos de manera libre, valga la redundancia, y sobre todo el que se respete esta libertad sindical, que se respete, que se elija a los representantes o a la organización que va a representarlos a través de manera democrática, sin ninguna intervención por parte del gobierno o de algunos actores uh-huh, que no están ligados en el gobierno, pero son familiares, son parientes, etcétera, pero sirven como este ente para estar involucrado en estas organizaciones y no dejan tener una libre sindicalización. Sí, y totalmente de acuerdo. Digo, creo que aquí es el punto donde justamente por eso la solicitud de que, como bien lo mencionaba el compañero, de que estemos bien informados, porque todo empieza a tomar forma, ¿no? Ahorita hablábamos de la libre sindicalización, pues son temas que se deben de tratar en el TEMEC, o que el TEMEC tiene regulaciones al respecto con esto del mecanismo de respuesta rápida y demás. Uh-huh. O sea, viene ligado a ese tema.
pues aquí los compañeros resaltan la importancia de una lucha como clase trabajadora. Justamente la organización es sumamente importante para tener condiciones dignas de trabajo, porque es lo que buscamos todas y todos, ¿no? Al final del día todos somos compañeros trabajadores. Exacto. Y buscamos esas condiciones laborales que sean dignas para todas y todos nosotros. Y también vale la pena mencionar que en ocasiones, muchas veces, y lo hemos dicho en otros espacios, haciendo otra vez el comentario, pues desafortunadamente cuando estamos organizados de esta manera, pues nos satanizan, ¿no? Sí. Es los revoltosos, los sindicalizados y demás. Quitar ese estigma, porque vale la pena resaltar que, como tú bien lo mencionabas hace un momento, no es una lucha que sea aislada. Está pasando en América Latina. Uh-huh. Está pasando aquí, Braulio nos decía en qué países está sucediendo, en Chile y demás. Está pasando en América Latina. Entonces, más allá de que nos vean así, es un problema que está sucediendo y que es necesario organizarnos como trabajadores y trabajadores, insisto, para la dignificación de nuestros trabajos. Y si me lo permites ahí hacer el comentario, ¿cómo lo puede hacer el gobierno? O sea, no estamos en contra de gobierno, ¿no? O sea, tenemos propuestas y si ellos tienen el acercamiento con nosotros, creo que somos valiosos y pueden enriquecerlo de saber de primera mano qué es lo que está sucediendo. Nosotros podemos trabajar juntos para lograr una regulación justa y efectiva que considere las necesidades de todos los trabajadores, ¿no? Incluyendo las mujeres conductoras, que en este caso pues vengo en representación de ellas. Exigir que el gobierno respete nuestra libertad de organización y no promueva supuestos sindicatos que no nos representan. En resumen, la reforma pues creo que es un paso importante a nivel mundial que se está dando, pero todavía hay mucho trabajo por hacer para proteger estos derechos de los cuales estamos siendo coartados, ¿no? Sí, precisamente un comentario también acerca de esto, ¿no? O sea, se acaba de pasar la OIT, ¿no? Precisamente la OIT, las mañaneras, o sea, gente que va y que nos pretende representar uh-huh. y que pues definitivamente no nos representa, ¿no? O al menos, pues no creo que nosotros sepamos también todos los temas que tengamos que exponer, porque pues no, yo no soy licenciado, pues porque no estudié, ¿no? Soy conductor. Aquí estoy. Entonces trato de entender, pero definitivamente gente que nos represente, gente que trabaje y que no la lleven nada más por llevar. Pues este tema de la OIT fue muy importante, imagínate. Sí, de la Conferencia Internacional de Trabajo. Bueno, pues para nuestras compañeras, compañeros, amigas, amigos, familiares, para nuestras compañeras y compañeros trabajadoras y trabajadores por las diferentes plataformas digitales. Porque también es otro tema, perdóname. Sí, sé que ya estamos en tiempo, es que hay todavía mucho que platicar, mucho que compartir. Pero lo platicábamos en un pequeño foro con algunos compañeros de juventudes de otros lados. Este tema de trabajadoras y trabajadores por aplicaciones digitales, visualizamos como mis compañeras y mis compañeros conductores, ¿no? A través de ciertas plataformas, repartidores a través de ciertas plataformas, uh-huh. que son un mundo importante. Pero también hay trabajadoras y trabajadores que están sentados trabajando en aplicaciones uh-huh. digitales. La leycilla también viene a la leycilla. Claro. La leycilla. Todo se empieza a ligar. Todo lo que utilizamos en nuestro celular genera datos, estamos proporcionando datos y esos datos los convierten en lana. Uh-huh. Entonces es todo un tema que se ha comentado y que es importante poner sobre la mesa. Y si nuestras compañeras y compañeros, amigas, amigos, familiares tienen algo que se nos está pasando, quieren comentarnos algo adicional, por favor ahí en la cajita de comentarios ahí de YouTube nos ayudaría mucho. Y Correcto. Bueno, para ir cerrando, compañeras, ¿con qué se quedan en este programa? Pues con eso, el acercamiento para que estas mesas se den, ¿no? Con el hecho de que nuestros compañeros, a todos ellos, que busquen una opción que la que mejor sea, pero que de verdad se informen,
que dejen esa apatía y esa pasividad que presentan y se activen. Porque muchos nos preocupamos, pero ¿cuántos nos ocupamos en hacer algo? Sí. Y el día de mañana todos nos quejamos. Claro. ¿Y qué hiciste cuando lo pudiste haber hecho? Estamos en tiempo. Y con este nuevo esquema de gobierno, pues plantea esa situación de trabajar en conjunto. Entonces, exijamos, ¿no?, que seamos escuchados ante esta parte y bien informados. Eso sería algo que sí yo les pediría a toda la gente, o sea, no porque lo diga Juan, porque lo diga Pedro, ¿no? Realmente infórmate, porque es tu trabajo y de ahí dependen muchas cosas. De acuerdo. Visualicemos más hacia adelante. Con eso me quedaría yo. Compañeros. Bueno, pues yo también, ahora sí como dice el Alex, ¿no? Prende la tele, agarro mis 5 minutos Milky Way. No, definitivamente no, sería promocionar, pero definitivamente yo creo que antes es crear conciencia, ¿no? Me quitó la frase, era de ella, y dije, no la utiliza, la utilizo yo, pero te preocupas o te ocupas, ¿no? Claro. Y invitarlos, quitar ese satanismo, cómo satanizamos a los sindicatos, ¿no? Ujú. Si nosotros queremos que sea diferente, pues hay que participar, hay que acercarnos con la gente que realmente está trabajando, porque ha habido comentarios que dicen, ¿no? Es que pues un sindicato, o él pretende hacer su sindicato, pero es gente que no tiene la trayectoria o que ha estado participando en las mesas de trabajo. Y lo único que se les pide es que se acerquen, pregunten y que los convenzamos acerca de unirse a un sindicato. Claro. ¿Y para qué es un sindicato? Exacto. Totalmente de acuerdo. Pues nada, pues totalmente todo el apoyo ahí, justamente que los compañeros nos informemos de la mejor manera posible para tomar las mejores decisiones, no dejarnos llevar por justamente lo que ahorita les preguntaba, ¿no? Por lo que dice un periódico, por lo que dice otro, por lo que vemos en la televisión. Qué mejor que existan organizaciones como las de ustedes, que se acerquen las compañeros ahí que estén en estos temas para justamente organizarnos de la mejor manera y no perder de vista que esta lucha la debemos de tomar todas y todos como compañeros trabajadores, trabajadoras y trabajadores. Perfecto. Y yo nada más agregaría, pues hemos estado trabajando muy de la mano, ¿no? CIRAPS con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Saben que tienen todo el respaldo de la organización, del compañero ingeniero Francisco Hernández Juárez, de la Unión Nacional de Trabajadores, en donde también ustedes son parte de la Unión Nacional de Trabajadores, y que va a valer mucho la pena el que podamos escucharlos en los diferentes espacios de la Unión Nacional de Trabajadores, y que bueno, este medio a través de STRM Noticias pues llega también a la juventud de la Unión Nacional de Trabajadores. Entonces va a ser importante este podcast para que llegue este mensaje para todas y todas nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, agradecerles su amable tiempo para atender este podcast. Es un verdadero gusto conocerlos. ¿Por qué? Porque como les comenté antes de iniciar, he estado muy al pendiente de los diferentes trabajos que se han desarrollado, el tema de la reforma. He tenido comunicación con algunos de sus compañeros, ¿no? Que los están asesorando para saber cómo está la dinámica, y a seguir luchando porque esta lucha vale la pena. Sí. Vale la pena en la defensa de todas las y los trabajadores. No es un tema individual, es un tema colectivo. Exacto. Y para eso estamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias a todos por allá, amigas, amigos, familiares, compañeras, compañeros. Muchas gracias por seguir esta transmisión de Jóvenes Telefonistas en Acción / Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Cuídense mucho. Y antes de terminar, muchas gracias a Isaac, que estuvo ahí en los controles, al compañero Enrique Boyán. Ya llegó Isaac, perdón, sí, Isaac, no te había visto, cabrón. Pareciera que no hace ruido, pero ahí estaba. Compañero Enrique Boyán, que nos apoyó en esta ocasión como productor, y aquí el compañero Isaac. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches todas y todos. Por lo menos tose o algo. Gracias. Gracias, a ustedes. Gracias.